eficaz. Un saludo cordial, sincero y lleno de alegría para ese atento estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Todo está preparado para continuar hoy con las interesantes lecciones en el Antiguo Testamento. Si es posible, tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para aprovechar mejor estos estudios. Con nosotros, Alberto Ovalle y la clase de hoy. En nuestro estudio anterior estuvimos viendo cómo Moisés enfrentó a Faraón y cómo Dios estuvo del lado de su pueblo mostrando su poder a través de diversas plagas. Cada vez que Faraón se encontraba con esta realidad de las plagas y el poder de Dios, entonces él trató de negociar la salida de los hijos de Israel hasta el desierto. En el cuarto intento de Moisés, el faraón trata de convencerlo de que se vayan ellos y sus hijos, pero que dejen sus posesiones, sus rebaños y su ganado. En aquellos tiempos, los rebaños y el ganado eran como una cuenta bancaria. Lo que se está diciendo aquí es, no dejes que toque tu bolsillo. Si Satanás no puede conseguirlo a usted ni a sus hijos, él va a tratar de quedarse con su dinero y de hacerlo un mayordomo infiel. Estos intentos de hacer que Moisés ceda nos muestran las estrategias de Satanás. El peor enemigo de lo mejor es lo bueno. Él no nos tienta a que robemos un banco. Si Dios quiere que seamos misioneros médicos en otro país o lugar, nos tienta para que nos quedemos a trabajar como médicos en nuestro propio país. Él nos ofrece algo bueno, pero no es lo mejor para alejarnos del propósito y voluntad de Dios. Moisés nos muestra verdaderamente los principios de liberación en estos intentos de Faraón de hacerlo ceder, pero en cada caso Moisés rehúsa hacerlo. Es interesante ver el capítulo 10, versículos 24 a 26. Él dice, nos iremos con nuestros jóvenes y ancianos, nuestros hijos e hijas, con nuestras ovejas y vacas, nos iremos. Moisés nunca cede ante Faraón. Y esto nos muestra el primer principio de liberación del pecado. No tenga nada que ver con el pecado. No ceda ante el pecado. No se puede coexistir con el pecado de la misma manera que no se puede coexistir con el cáncer. De modo que no ceda al pecado. Para liberarnos de la tiranía del pecado necesitamos muchos milagros. Y uno de los milagros que está presentado en el libro de Éxodo que necesitamos si queremos ser liberados del pecado, si ya usted está envuelto en él, es el milagro del Mar Rojo, el paso por el Mar Rojo. ¡Qué gran milagro! Esta fue la liberación final de Faraón. Faraón había estado cambiando de parecer cada vez que Moisés dialogaba con él. Por esto, cuando finalmente salieron de Egipto, Faraón cambió de parecer y juntó a su ejército, y aquí están los hijos de Israel con las espaldas hacia el Mar Rojo y el ejército de Faraón marchando hacia ellos para matarlos a todos. Y aquí está uno de los lugares en la Biblia donde nos muestra que hay ocasiones en las que es inmoral orar. Moisés cae sobre su rostro mientras ve el polvo del ejército egipcio y no hay nada detrás de ellos, sino el Mar Rojo, nada al frente, sino el ejército, y comienza a orar. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dios le dice a Moisés, mi voluntad es tan obvia. Este no es momento para una reunión de oración. Hay una sola dirección que tomar. El único sitio a donde pueden ir es al agua. De modo que comiencen a caminar hacia el mar. Él dice, di a los hijos de Israel que marchen. Esto quería decir, comiencen a caminar hacia el agua. Y Moisés tenía una gran fe. Estiró su vara y dijo, no temáis, y estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y cuando salen hacia el mar, las aguas se dividen hasta que tenían paredes de agua a ambos lados de ellos, y pasaron en seco.
Y entonces los egipcios trataron de seguirlos. Las paredes se cayeron y el ejército egipcio pereció ahogado. Cuando uno lee una historia como esta, uno tiene que aclararse algo. ¿Cree usted en lo sobrenatural o no cree en lo sobrenatural? Es asombroso cómo otras personas dan explicaciones de esto. Algunos dicen que no era el mar Rojo, sino otro mar, y que el agua tenía una altura de 4 a 6 pulgadas. Una vez, un niño de una escuela dominical dijo al escuchar esta explicación: bueno, de todos modos sigue siendo un milagro. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron ahogarse todos esos egipcios en 6 pulgadas de agua? Tenemos que decidir si creemos o no en los milagros. Es un milagro el hecho de que Dios nos salva. Esta fue la liberación final del pueblo de Egipto y del faraón. Ese milagro es el Mar Rojo. Ellos necesitaron dirección divina. Y una vez que usted y yo hemos sido salvos, necesitamos otro milagro. Necesitamos dirección divina porque Dios nos salvó con un propósito. Pablo la llama la perfecta, aceptable y buena voluntad de Dios. Pablo dice que una vez que somos salvos, somos hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha ordenado para que andemos en ellas. Cuando Dios nos salva para un propósito en esta vida y en la vida venidera. Y ese propósito en esta vida está descrito de esta manera: obras, las cuales Dios ordenó para que anduviésemos en ellas. Dios tiene algo que quiere que usted haga, algo que Él quiere que yo haga. Cuando Él nos salva de nuestro Egipto, eso es solo el principio. Él nos quiere llevar hacia esas obras para las cuales Él nos ha salvado. Para que esto suceda, necesitamos el milagro de la guía divina, que está tan hermosamente presentado en Éxodo como la nube por el día y la columna de fuego por la noche. Este maravilloso milagro es la figura de la dirección divina. Luego, cuando estaban fuera del Mar Rojo en el desierto, tuvieron un enorme problema. Moisés tenía un gran reto. ¿Qué iban a comer esas personas? Habían entre 2 y 3 millones de personas, y allí en el desierto, ¿qué iban a tomar o beber? Este era un gran reto, especialmente para el líder. Estaban tan emocionados con su libertad que no pensaron en eso hasta que estuvieron allí afuera. Dios provee sobrenaturalmente para sus necesidades. Una mañana se levantan y consiguen toda esta cosa en el suelo. Y en hebreo dicen: ¿qué es esto? Esto en hebreo se dice maná. Nunca supieron cómo llamarle, de manera que simplemente decían: ¿qué es esto? En el capítulo 12 encontramos un sacramento en el corazón de esta liberación, y es muy interesante, porque este sacramento ha llegado a ser el sacramento en el corazón de nuestra salvación. En el capítulo 12 de Éxodo se nos dice que cuando la última plaga pasó por Egipto, tocó a los primogénitos de cada familia egipcia. Aquí encontramos uno de los sacramentos de la fe judía, aún hoy día. Cuando la ira de Dios pasó por Egipto y tomó la vida de todos los primogénitos de las casas de Egipto, Él instruyó a su pueblo para que tomaran un cordero y lo mataran, y la sangre de este cordero se iba a poner en la parte superior y los lados de los marcos de las puertas de sus casas. De esta forma, ellos iban a estar comiendo la carne del cordero de acuerdo con las especificaciones de Dios. No tiene usted que mirar mucho para darse cuenta de que eso forma una cruz, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Jesús dijo en el capítulo 5 de Juan, en el capítulo 24 de Lucas y en otros lugares, Él dijo: Moisés escribió sobre mí. Esto fue lo que abrió las Escrituras para los apóstoles. Esto lo vemos en todo el libro de Éxodo y en Levítico, lo mismo en Génesis también. Este sacramento judío fue instituido para ser una celebración anual por generaciones. Es llamada la Pascua, porque el ángel de Jehová vio la sangre en las puertas y pasó por encima de sus hogares, pero tomó la vida de los primogénitos de los egipcios. Muchos años después, cuando nuestro Señor Jesús estaba sentado a la mesa con sus apóstoles judíos celebrando la Pascua, Él dijo:
porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y después de haber dicho esto, pocas horas después, estaba muriendo en la cruz. ¿Qué quiso él decir con esto? Cuando Jesús llegó a este mundo, Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que estaba representado por ese Cordero de la Pascua y todos los sacrificios que Dios instituyó en el sistema sacrificial fueron completados cuando Cristo murió en la cruz. Jesús fue el Cordero de Dios cuya muerte quitó los pecados del mundo. El sacramento básico judío es la Pascua. El sacramento básico de la cristiandad es la comunión, la cena del Señor. La razón por la cual el sacramento de la Pascua está en el corazón de la libertad de los hijos de Israel y la comunión está en el corazón de la salvación es porque hubo un milagro para salvar a ese pueblo de la esclavitud en Egipto y también tuvo que haber un milagro para salvarnos a usted y a mí. Quiera Dios que mientras usted ve estos principios de liberación en el libro de Éxodo, pueda ver eso, los milagros que hubieron para salvarnos a usted y a mí. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire sobre el Antiguo Testamento. Este programa le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie de estudios. También nos gustaría saber en qué forma estas clases son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos. Una vez más, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos. O al correo electrónico iba@icmmbc.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.